Bien, yo quiero compartir con ustedes un tema hoy. Estoy casi seguro que usted ha oído otras prédicas sobre este tema. Quiero hablarles sobre la fe y la fe activa. Y tal vez tú has escuchado a muchos predicadores hablar sobre la fe. Creo que es un tema recurrente en los pastores, en los comunicadores, y creo que se han dicho muchas cosas buenas y muchas cosas interesantes acerca de la fe. Pero hay algo que me preocupa. Observo este tema y me preocupa. Y es que cada vez que escucho a la gente hablar este tema, por más que lo hemos hablado, por más trillado que ha sido el tema y comentado en cada una de nuestras reuniones, siempre la gente habla de la fe como algo lejano y ausente de sus vidas. ¿Sí? Cuando se refieren a la fe, se refieren a la fe como algo que no está en ellos, algo que es lejano y que está ausente. Hablan de la fe como algo que quisieran tener. Pastor, me gustaría que orara por mí. Estoy enfrentando situaciones en mi vida. Necesito que mi fe crezca. Necesito tener fe para enfrentar lo que vivo en este país. Necesito tener fe para enfrentar lo que vivo en mi matrimonio. Necesito tener fe para ver cómo enfrento esto de mis finanzas. Siempre escucho a la gente referirse a la fe como algo lejano y ausente y algo que quisieran tener. De alguna manera lo resumo de esta forma. La gente habla de la fe como algo que necesito para obtener algo que todavía no tengo. ¿Sí? Algo que necesito para obtener algo que todavía no tengo. Y en eso hay como cierto sentido de ausencia. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Cierto sentido de ausencia cuando la gente habla de su fe como algo que no tiene y que lo necesita porque quiere echar mano de algo que es importante para él y necesita cierto nivel de fe. Bueno, yo te tengo buenas noticias. La buena noticia es que la fe no es ausente de nuestras vidas. La fe está presente en nuestras vidas. Yo siempre he dicho que la fe es como un músculo que todos tenemos, solo que unos lo tienen más ejercitado y más desarrollado que otros. Es un músculo que todos poseemos. Todos tenemos fe. Yo he escuchado recientemente a un comunicador hablar de la fe natural. Existe una fe natural. La fe es confianza. Y créeme que de pronto tú eres de los que se levanta un día y dice: yo no confío en nadie. ¿Sí? Pero tú subes a un autobús y tú confías en el chofer. Pero tú te paras en un negocio y pides un perro caliente y tú confías que no te van a envenenar. Entonces hay una fe natural. O sea, la confianza está presente en nuestras vidas. Ahora, en nosotros está la fe. Solo que esa fe tienes que activarla. ¿Ves? Esa fe tienes que activarla. Yo decía, abriendo este servicio, que la fe es activa, la fe tiene movimiento, la fe no es estática. No podemos hablar de la fe. Tengo fe que Dios me dio un empleo y te levantas a las 10 de la mañana. Tengo fe en que Dios me va a sacar de esta situación y ni siquiera haces una empanada para venderla. La fe está asociada a la acción. Eso es lo que quiero comentarte hoy. La fe es activa, la fe para nada es pasiva. Y a Dios le encanta una persona de fe. A Dios le impresiona una fe activa en nuestras vidas. Revisa los evangelios y vas a encontrar que si hubo algo que impresionó al Señor en algún momento, ¿sabes lo que es impresionar al Señor? Creador del cielo y la tierra, dueño de todo lo que hay. Juan, escribiendo en el capítulo 1, dice: todo lo que hay en el mundo por Él fue hecho. O sea, el creador del universo.
Estaba en la tierra entre los seres humanos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo impresionas tú al creador del universo? ¿Tendrías que hacer algo, no sé qué, que pudiera hacer que él se detuviera y dijera, wow, el creador del universo se impresionó? ¿Y sabes qué eso ocurrió? Que hubo momentos en que el verbo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, hecho ser humano, el creador del universo, se detuvo y dijo, este es un bárbaro. Sí, a este hay que aplaudirlo. Eso ocurrió. Y ocurrió en momentos en que él logró identificar en esas personas una fe activa. Una mujer se le acerca y le dice, Señor, quiero que ores por mi hija, que hagas algo por mi hija. Mi hija está atormentada por un demonio. El Señor se da cuenta que esta mujer es extranjera, no era judía. Y él le dijo, hija, yo me encantaría hacerlo, de todo corazón lo hiciera, pero en esta oportunidad yo he venido solo a los hijos de Israel. Y no me está permitido hacer algo por alguien que no pertenezca a la nación de Israel, porque no es lícito que la comida de los hijos se le dé a los perros. ¿Sabes? Le dijo así, perro. Ponte tú en el lugar de ella. Y yo me levanto y ¿sabes qué? Perro, ¿sabes quién es? Imagínate tú. Y esa mujer le dijo, sí, está bien. Está bien lo que estás diciendo. Pero te voy a decir algo. Hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Sabes qué le estaba diciendo ella? Yo tengo fe que no necesito el plato fuerte. Una sola migaja de lo que tú das será suficiente para que mi hija sea sanada. Y Jesús se detuvo y dijo, ey, ey, ey. Mira la respuesta que Jesús le da a ella. Le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Un romano, no judío, se le atraviesa al Señor un día y le dice, mi siervo está en casa y sufre enormemente. El Señor le dijo, voy a ir a tu casa a sanarlo. El tipo le dijo, no soy digno que entres a mi casa, pero en ti hay algo que se parece a mí. Tenemos autoridad ambos. Soy un centurión romano, tengo autoridad. Y si yo le digo a alguien ve, él va. Y si le digo a alguien ven, él viene. Esa autoridad está en ti. No necesitas ir a mi casa. Di la palabra, mi siervo se sana. Y el Señor dijo, ey, deténganse, fanfarria. Ni aún en todo Israel he visto una fe como la de ese romano. ¿Te das cuenta? A Dios le impresiona cuando tú actúas. A Dios le impresiona cuando tu fe es activa. A Dios le impresiona cuando tú confías en Él. A Dios le agrada un hombre y una mujer de fe activa. Tanto es así que la fe es confianza. No es otra cosa. Y el escritor de Hebreo dijo lo siguiente: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Si existe una condición mínima para relacionarme con Él, es precisamente esa clase de fe. Y termina diciendo el escritor de Hebreo, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. O sea que cuando tú te acercas a Él con la convicción que Él es real, no es esa oración que dice, si existe alguien allá en el cielo y realmente puede escucharme, ¿sí? Si esto no se pierde allá en el firmamento, dice el escritor de Hebreo, cuando crees que Él es real y estás convencido que Él recompensa a quienes lo buscan, tú estás en sintonía con Dios. A Dios le agrada esa clase de fe, esa fe activa. Creo que diciendo de todo esto, viene a tu mente esta pregunta. Mira, ¿cómo hago? ¿Cómo le hago para activar mi fe?
Una de las cosas que nos hemos propuesto aquí, como iglesia, en nuestro modelo, es hacer de la palabra de Dios algo práctico. Algo que tú puedas aplicar hoy, puedas aplicar mañana lunes, el resto de la semana. Algo que te sirva cuando llegues a tu trabajo mañana, cuando te enfrentes a tus retos del hogar, de la familia y tus desafíos país, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago para activar mi fe? Y quiero tomar una historia que hace tiempo conocí, detallé en una campaña de la iglesia de Salt Lake City, del pastor Rick Warren, muy interesante. Y en medio de leer todo ese contenido, tomó como ejemplo a este hombre interesante de la Biblia, ¿sí? Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Y la Biblia le da un calificativo cuando narra su historia. Lo llama Bartimeo el ciego, ¿sí? No se esperaba mucho de un ciego en los tiempos de Jesús. Una persona invidente en los tiempos de Jesús no tenía ningún tipo de oportunidades. Así que no había trabajo para los ciegos, no había oportunidades para los ciegos. Los ciegos no podían desarrollar ningún tipo de actividad productiva. La única cosa que podía hacer un ciego era lo que hacía Bartimeo. Era mendigo. Su vida se resumió a un manto, que era lo que en la cultura de aquel tiempo identificaba a un mendigo. Se tiraba a la orilla de un camino, se colocaba el manto para que cualquier persona que pasara al verlo con ese manto lo identificara como un mendigo y le expresara algo de bondad entregándole algo a Bartimeo. Un tipo completo, con todas sus facultades, pero por ser invidente estaba resumido a la bondad que alguien podía expresarle a través de una limosna. Bartimeo era pobre, ¿sí? Vivía una vida miserable, era un mendigo y estaba tirado a la orilla del camino. Mira cómo Marcos empieza a narrar este encuentro de Jesús con Bartimeo. Un dato importante para que te metas en la historia, ¿no? Una de las cosas que desarrollan las personas que están en cierta manera discapacitadas, ¿no? Tienen cierto tipo de discapacidad, es que desarrollan otros sentidos, ¿no? Y cuando lees la historia, Bartimeo tenía el sentido, ciertos sentidos desarrollados, los vas a identificar en la historia. Marcos comienza a hablar de él, capítulo 10 de Marcos, y dice: después llegaron a Jericó. Jesús tiene un encuentro con él, camino a Jericó. Y más tarde salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos. ¿Y de qué? Y de una gran multitud. Recuerda aquel tiempo, era Jesús, era el personaje del momento. Marcos dice: Jesús sale rodeado de una gran multitud. Y de pronto en el camino se encuentran con un mendigo ciego llamado Bartimeo. Bartimeo, hijo de Timeo. Y como todo mendigo de aquella cultura y de aquella época, él estaba sentado junto al camino. Esa era la vida de Bartimeo todos los días. Ser llevado a un lugar del camino, echarse a la orilla del camino, colocarse un manto y extender la mano. Era ciego, para que cualquiera que pasara por la orilla del camino le diera algo. Ese día venía el Señor por el camino y había un sentido que Bartimeo había desarrollado, y era el sentido de la audición. No lo cuenta Marcos, eso lo deduzco yo, es especulación mía. Pero tú te puedes imaginar cuántas historias escuchó Bartimeo sentado en el camino. Yo recuerdo que mi mamá una vez, había un muchacho que se portaba mal en el barrio, era terrible, una especie de azote de barrio. Y un día mi mamá me dijo: puñalearon a Luisito en Tocuyito. Y le dije: mamá, ¿y cómo te enteraste tú? Mira, ni yo, que me la paso en la calle, sé de él. Ah, no, yo sentada ahí, pasó la mamá con una hermana y una vecina, estaban hablando y yo escuché. Mi mamá era una especie de Bartimeo moderno, ¿no? Ya.
escuchaba todo desde donde ella se sentaba. Tú te puedes imaginar a Bartimeo pasando toda su vida sentado a la orilla de un camino. Cuántas cosas, cuántas historias, cuántos chismes, ¿verdad?, pudo haber escuchado sentado a la orilla del camino. Pero hubo algo poderoso que Bartimeo escuchó. Escuchó hablar de un hombre que sanaba a los enfermos. Escuchó hablar de un hombre que limpiaba leprosos. Escuchó hablar de un hombre que arruinaba todos los velorios donde iba porque resucitaba el muerto. Escuchó hablar de un hombre que, según lo que se comentaba en el camino, era el cumplimiento de la palabra profética del Mesías, del hijo de David, del rey prometido. Escuchó hablar de eso, estoy casi seguro. ¿Y sabes por qué llego a esa conclusión? Porque la fe tiene un switch que lo activa, que la activa. Es como la llave que enciende tu carro. Se llama oír. Y oír palabra de Dios. ¿Sabes qué está ocurriendo ahorita cuando me estás escuchando? Dios está activando tu fe. Sí, porque la fe viene por el oír. Y ese oír la palabra de Dios, ese oír de Jesús, activó la fe de Bartimeo. ¿Por qué llego a esa conclusión? Porque este día espectacular en que Bartimeo está sentado a la orilla del camino, escucha y deduce que se encontraba en ese camino, pasando por ese camino, ese del cual él había oído. Y sin conocerlo, ya creía en él porque lo llamó hijo de David. ¿Qué te parece? Lo estaba reconociendo como rey, ¿sí? Y Bartimeo recibió la gran noticia que Jesús se encontraba allí cerca. Y ahí encuentro la primera cosa que quiero enseñarte, que es una fe activa. Una fe activa aprovecha el momento. ¿Aló? Esa es una fe activa. Aprovecha el momento. Así que Bartimeo ese día activó su fe. Una fe activa se hace partícipe del milagro. Por eso una fe activa no es la que tiene el que está echado en la casa esperando que Dios haga algo por él. No, una fe activa hace que la persona sea partícipe del milagro. Una fe activa aprovecha el momento de exponerse a ambientes que activan la fe. ¿Sabes que hay ambientes que activan la fe? Por eso me preocupa cuando tú te desconectas de este ambiente de la reunión de la familia iglesia. Me preocupa cuando tú te desconectas del grupo de vida al cual te pedimos que vaya. Me preocupa cuando tú te desconectas de otro, porque dejas de exponerte a ambientes que activan tu fe, ¿sí? Dejas de exponerte a cosas que pueden activar tu fe. Bartimeo estaba en el momento oportuno, en el lugar indicado y cerca de la persona correcta, y dijo: este momento lo aprovecho. Así que una fe activa es desafiarme a actuar con plena confianza de que Dios hará grandes cosas. Esa es una fe activa. Yo tenía 20 años aquí en este local y yo veía otras iglesias que crecían. Y la gente me decía: pastor, mira, hay otras iglesias están abarrotadas de gente y ya los pastores son apóstoles. Y yo estoy aquí y no llego ni a monaguillo, decía en mi intimidad, ¿verdad? Y decía, yo como que seré monaguillo porque 20 años acá. Y recuerdo que cuando comenzó esto de este local, esto comenzó como un ora por eso. ¿Sabía eso? Como un ora por eso. Sí. Como que mira, tenemos problemas con el local de al lado, han dejado de pagarlo, ora por eso, para que Dios meta su mano y Dios, bueno, mira, haga algo ahí. Pero algo en el fondo me decían, yo soy a la orilla mío. ¿Te das cuenta? Pero inmediatamente la fe activa, ¿qué hace la fe activa? Aprovecha el momento. Así que usé mis influencias, ¿sí? Llamar
contactos que tengo dentro de la empresa y dije, mira, oí tal cosa, cuando eso ocurra, pienso en mí. ¿Sí? Metí infiltrados y puse un grupo que yo tengo en la iglesia que se llama las Sayayines. Mujeres que oran, hermano, que no están echando cuentos y oran a orar por eso, y le montamos un trabajo de oración. Y empezamos a orar y estuvimos atentos. Y yo, una fe activa aprovecha el momento, así que siempre llamamos, decíamos, hey, mira, ¿qué pasa? Hasta que un día vino alguien por uno de esos espías que tenemos en la iglesia, me llamó, no voy a ocultar su identidad, fue Mamá Judy. Me llamó y me dijo, pastor, está la policía en el local de al lado, lo están desocupando. Y esa es la historia. ¿Ves? Inmediatamente llamamos, mira, ya se ocuparon el lugar, ¿qué pasó? Y nos dieron la noticia que los dueños del centro comercial tenían otro proyecto, ¿sí? Y me dio rabia, molestia. Señor, 20 años aquí en este hueco. Queremos expandirnos, queremos crecer, queremos alcanzar a otras personas. Se da la oportunidad y tú permites que esa gente haga eso. Y a activar la fe. Así que empecé a orar de otra manera y esos planes se caen. Y esos negocios que tenías se trancan. Y listo. ¿Qué es la fe? Es activa. ¿Te das cuenta? Y un sábado vine para acá y no sé qué pasó. Estaban los muchachos de alabanza y de adoración. Algo les pasó a ellos. Estaban llorando. Estaban ahí. No sé si fue que se tomaron una Pepsi-Cola sin hielo. Ellos estaban ahí. Había algo tremendo aquí ese día. Estaba Lucy y los muchachos del grupo. Y había algo que los evangélicos llamamos presencia de Dios. Un sábado. Sin la gente de la iglesia. Solo los músicos. Ellos estaban ahí en su devocional. Todo estaba callado, Dios estaba aquí. Y yo entré calladito y me fui por la pared y dije, tumba esta pared. Esta pared tiene que caerse. Yo no sé cuántas semanas o cuántos meses han pasado, pero la pared se cayó. ¿Te das cuenta? Dios actúa de esa manera. La fe es activa. La fe aprovecha el momento. Así que Bartimeo, al escuchar que era Jesús, dijo, hoy es mi día. Llegó mi momento y hoy es mi día. Mira lo que dice Marcos, que hizo Bartimeo. Muchos lo reprendían para que se callara. Hey, cállate. Esa gente ha existido en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Se llaman los malasangre, ¿no? Llegó la gente, epa, cállate, ya. Y Bartimeo dijo, no señor, una oportunidad como esta no se me va a presentar en otro momento. Mira, lo resalté, pero él se puso a gritar más fuerte. Sí, empezó a gritar más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Y esa insistencia de Bartimeo, esa fe activa de Bartimeo generó frutos. Y eso me enseña la siguiente cosa de la fe activa. La fe activa vence los obstáculos. La fe activa no se detiene ante los obstáculos, porque no sé si lo crees o no, pero vas a tener obstáculos. En eso que Dios tiene para ti, vas a tener oposición. No va a ser fácil. Vas a tener que luchar por eso. Y tu fe va a ser atacada por un montón de cosas que van a venir con toda la intención de apagar tu fe. La lógica, las circunstancias, las personas y tus propios miedos, ¿sí? Van a atacar tu fe. Alguien va a decirte, ay no, mira, sí, está bien, eso pudiera hacerse en Cúcuta, del otro lado de la frontera, pero aquí ni lo sueñes, no te va a ir bien. Lo más seguro es que termines fracasado y pierdas el dinero que inviertes.
¿Has estado alguna vez en una situación con un familiar enfermo y estás orando, estás luchando por su salud, estás trabajando por él, estás orando por él, estás creyendo que Dios va a hacer algo y te encuentras a alguien y te pregunta, mira, ¿y cómo sigue tu familiar? No, ahí vamos con él. Ay, yo tengo una tía que le dio eso, se murió el mes pasado. Sí. No, yo tuve un familiar que le dio eso, igualito, así como le está pasando al familiar suyo. Le dio eso y de eso se murió. ¿Sí? Eso va a venir. La gente va a intentar apagar tu fe. La gente pasaba aquí. Cuando nosotros comenzamos aquí nuestra iglesia, fui a hablar con un pastor amigo que considero mi amigo, quería una palabra de ánimo de él, y fui a hablarle de mi proyecto. Y recuerdo que fui a su oficina y nos reunimos y él me preguntó, ay, ¿qué pretendes hacer allá? Mira, una iglesia bonita, fuera, tú sabes, de todo lo tradicional de una iglesia, alcanzar otro tipo de gente. Quiero que se congregue Julio allá, un pana mío de José el Alboral con su esposa Crisbel, vayan allá a la iglesia. Gente que no estaba aquí, yo los tenía en mi corazón, quería que ellos vinieran, estuvieran aquí. Veníamos de Barquisimeto, de una experiencia pastoral exitosa, chévere, y recuerdo que ese amigo mío me dijo, mira, hay algo que tú tienes que entender de una vez, para que no te frustres. Valencia no es Barquisimeto. Yo, amén. Salí de la oficina y dije, ¿qué me habrá querido decir este tipo con eso? ¿Sí? ¿Sabes qué estaba tratando de hacer? Desanimarme, apagar mi fe. Sí, Valencia no es Barquisimeto, pero Dios ama a los valencianos. Y Dios nos permitió levantar una iglesia y aquí estamos, 20 años, avanzando y alcanzando cosas. La fe vence los obstáculos. La fe se va a enfrentar a tus miedos, porque no va a ser la gente, ni van a ser las circunstancias, sino van a ser las propias limitantes que tú y yo nos colocamos. Nos autodevaluamos al sentirnos incompetentes, incapaces, sin recursos para alcanzar eso que quiero. La fe activa pasa por encima de todas esas cosas. Así que vino la gente y le dijo a Bartimeo, quédate quieto, deja la bulla. El Señor, que ustedes se quedan. Ahora voy a gritar más duro. Así que repita conmigo, la fe activa, grita duro. Esa es la fe activa. ¿Ve? La fe activa alza la voz por encima de la circunstancia. Y a raíz de esos gritos de Bartimeo, de todo eso que le empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten compasión o misericordia de mí. Verso 49 de Marcos 10 dice, Jesús se detuvo. En medio de toda esa multitud, Jesús se detuvo. Porque a Dios le impresiona una persona, un hombre y una mujer con fe activa. Y Jesús, frena, se regresa y le dice a sus discípulos, llamen ese hombre. Quiero ver a ese hombre. En esta versión dice, Jesús dijo, llámenlo. Sí, Jesús lo escuchó. Y dijo, yo quiero conocerlo. Traigan ese hombre ante mí. Yo no sé si fueron los mismos malasangres que lo habían mandado a callar al principio. Pero si fue así, ese día también ocurrió un milagro en ellos. Porque en esta segunda oportunidad fueron amables con Bartimeo. Y llegaron y le dijeron, mira, ánimo, levántate, el hombre te llama. ¿Sí? El tipo quiere hablar contigo. Has sido escuchado. Tienes una audiencia con el rey. ¿Qué te parece? ¿No? Esa es la fe activa. O sea, la fe activa pasa por encima de los obstáculos. Y entonces agarran a Bartimeo y lo llevan ante el Señor. Y mira esto que fue lo que yo dije al principio, que Bartimeo tenía sentidos desarrollados. Dice el verso 50, él arrojando la capa. Bueno, yo quiero darle la versión venezolana. ¿Tú has escuchado la expresión batió la gorra? Sí. Bueno,
Bartimeo arrojó la capa. Y yo quiero ubicarme en ese momento. Bartimeo dijo, mira este pedazo de capa, tú no te imaginas cuánto tiempo. Yo quiero darle un bata. Es como una vez yo compré unas sandalias. Yo cuando no tenía carro andaba a pie y yo usaba sandalias Mario Pelino. Y las acababa hasta que las volvía una costra, ¿no? Yo las acababa. Sí, porque tenía que andar caminando nada por aquí, todo se hacía a pie. Entonces yo me compraba mis sandalias y yo tenía unas y la cosa estaba estrecha y no las podía cambiar y esas sandalias ya se habían convertido en un mal testimonio ya. La gente cuando me veía, lo primero que me veía eran las sandalias. Algo así como que las sandalias del pescador, ¿sí? Casi que me llamaban el Papa de Roma, ¿no? Hasta que un día, digo, pues llegó la forma, llegaron los recursos y fui y me compré otras nuevas como las que yo quería, ¿sí? Y la emoción que yo tenía por mis sandalias que dije, es que me quito estas costras hoy mismo. Y en la camioneta de pasajero donde venía, me quité las sandalias y me puse las sandalias nuevas. Y las viejas las metí dentro de la caja, donde estaban las nuevas, y las dejé dentro de la camioneta de pasajero. Yo me reía imaginándome a alguien encontrándose la caja y digo, ay papá, mejor la destapo en la casa. Sí. Me reía imaginándome ese cuadro de la bendición que se había encontrado ahí dentro de esa caja. Alguien dijo, ay, unas Mario Pelino nuevecita. ¿Ves? Y ese día Bartimeo dijo, hasta hoy esta pedazo de capa la llevo sobre mí. Y en la versión venezolana dice, la batió contra el suelo. Y de un salto, o sea, Bartimeo había desarrollado las extremidades inferiores. De un solo salto se acercó al Señor, así como que yo mismo soy. ¿Sí? Y cuando el Señor lo ve enfrente, le hace la pregunta más extraña que tú puedes leer en los evangelios. Tienes a un ciego, pobre, mendigo, obstinado de una capa, pegándote gritos que tengas compasión de él. Y viene el Señor y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? No tiene sentido esa pregunta, ¿verdad? Porque Jesús estaba llevando a Bartimeo a algo que es importante en la fe activa. Bartimeo le dijo, mi rabí, mi maestro, quiero ver. Obvio. Quiero ver la mañana. Quiero disfrutar el sol de las tardes. Quiero ver. Y fue bien específico. Esto me ha tenido condicionado a una miseria terrible. Y no quiero seguir siendo ciego. Quiero ver. Y esto me enseña que una fe activa te lleva a declarar lo que quieres específicamente. ¿Sí? Yo en los últimos 20 años, y tal vez han sido los años de fundar esta iglesia, aprendí a orar específicamente. ¿Qué es lo que quieres? Y Bartimeo fue puntual y específico. Quiero ver. Y Jesús le hace la pregunta, porque a Dios le gusta que seas específico. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Así que aprendí a orar específicamente. Necesito un aire acondicionado de 5 toneladas. Necesito una entrada en vidrio porque si no el aire se escapa. Necesito tumbar esa pared. Necesito pagar el alquiler puntualmente porque los anteriores inquilinos fueron sacados por no pagar.
Necesito que tu nombre se glorifique en eso. Necesito un carro. Necesito levantar esta empresa. Necesito que este muchacho vuelva a casa. Necesito que ese novio se aleje de mi hija. Eso es específico. Necesito esto. Necesito que la suegra se vaya a tu presencia. ¿Qué sé yo? Eso es específico. Pero a Dios le agrada que tú seas específico. ¿Aló? A Dios le agrada que tú seas específico. No haga esa oración. ¿Sabe que grabamos y colocamos en el canal la prédica y yo le paso el enlace a la suegra? La suegra la otra vez me llamó y me dijo, mira, Cachi, ¿qué tienes tú contra la suegra? No, yo la quiero mucho. ¿Por qué a Dios le agrada esa clase de peticiones? Porque oraciones específicas generan resultados específicos. Amén. Oraciones específicas generan resultados específicos. Ahí está el aire acondicionado. Pronto viene el otro. Ahí está la entrada en vidrio. Ahí está la otra. Ahí está un carro que pedimos porque nos habíamos quedado sin vehículo. Y viene el otro. ¿Te das cuenta? Oraciones específicas, peticiones específicas generan resultados específicos. Y el Señor entonces le dice a Bartimeo, puedes irte. Me gusta más como lo dice una versión. Jesús le dijo, sigue tu camino. ¿Sí? Levántate ya de ahí. No vuelvas más a ese lugar. ¿Qué te sanó? Tu fe te ha sanado. ¿Qué te parece? O sea, ¿qué sanó a Bartimeo? El Señor. Pero lo que el Señor específicamente le dijo fue, objetivamente, tu fe me permitió sanarte. ¿Sí? Tu fe me abrió la oportunidad de sanarte. Esa fe es la que yo necesito para hacer lo que quiero hacer contigo. ¿Te das cuenta? Eso fue lo que el Señor le dijo. Y como la tuviste, tu fe te ha sanado. Y termina esta historia así, Marcos. Al instante, ¿qué pasó? Recobró la vista. O sea, eso no pasó 3 días después. No, al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Y aquí encuentro la última cosa que quiero enseñarte de una fe activa. Una fe activa recibe y sigue avanzando. Yo veo con tristeza personas que anhelan que Dios haga algo en ellos. Y lo buscan. Y se congregan y vienen y oran. Y luego que Dios lo hace, se olvidan de Dios. Se apartan y van a la vida loca otra vez. Esperar que otra vez venga otro lío, otro problema, otra crisis. Y cuando esa crisis aparece, todos están aquí. Sí. Tienen a Dios como el 811. Te llamo cuando te necesito. Y una vez que me has resuelto el problema por el que te llamé, yo ando ocupado en otras cosas. No tengo tiempo. Tengo mucho trabajo. Estoy dedicado resolviendo unos asuntos. Pero cuando estabas metido en el problema, sí tenías tiempo. Tenías tiempo para venir, para pedir la oración. Bartimeo no hizo eso. Bartimeo recibe su milagro y no volvió al mismo lugar. Así que esta historia comienza con un Bartimeo tirado a la orilla del camino, ciego, y termina con un Bartimeo sano, viendo, siguiendo a Jesús en el camino.
Bartimeo se convirtió en un seguidor del Señor. Se convirtió en un testimonio ambulante de lo que Dios había hecho. ¿Sabes qué tienden a hacer este tipo de personas que son ciegos, mendigos? Tienden a ser populares, conocidos. La gente los conoce. Ah, sí, este es. Ah, sí, este es aquel. ¿Tú te imaginas de ahí en adelante la gente viendo a Bartimeo y decir, este era Bartimeo el ciego, ahora ve y ahora es un seguidor de Jesús? Así que una fe activa convierte una necesidad en un testimonio de la gloria de Dios. Así es una fe activa. Amén. Eso que hoy es una necesidad, Dios quiere convertirlo en un testimonio de su gloria. Recuerdo que perdimos nuestro carro, nuestro primer carro. Se quemó la computadora. El carro era un carro algo moderno. No habían los talleres y los mecánicos que conocieran ese carro. Solo había un taller por allá en la zona norte donde yo podía llevar el carro y abusaban. Cada vez que íbamos para allá, los costos de reparación eran tremendos. Y entonces cometí el error de llevar el carro a talleres donde no conocían el carro y dañaron el carro totalmente. Quemaron la computadora, dañaron el ramal. El carro duró dos años prácticamente sin uso, tirado por allá en una casa en Calicanto, hasta que finalmente pues ya decidimos no invertir más en ese carro y perdimos el carro. Dios hizo un milagro, usted conoce lo que Dios hizo luego. Pero recuerdo que un día voy a visitar a mi familia y entonces viene un sobrino que yo tengo, que él es cristiano también, pero él es muy efusivo, muy emotivo, y entonces él se me acercó y me dijo: tío, wow, perdiste tu carro. Ya había empezado la crisis país, Venezuela 2016, 2017, colas en los mercados, el país cayéndose a pedazos. Y entonces mi sobrino me dijo: wow, tío, perdiste tu carro. Y ahora para tener otro carro, mira, solo un milagro de Dios. Pero eso me lo puso así como que es imposible para ti. Solo un milagro de Dios para que ahora con esto está pasando tengas otro carro. Y que ese día le dije: mira, chamo, te voy a decir algo. Si para tener otro carro necesito un milagro de Dios, yo califico para eso, porque yo tengo un Dios de milagros. Esa fue la respuesta que le di. Si eso es lo que necesito, entonces mi carro viene en camino, porque yo creo en ese Dios de milagros. Y no pasó mucho tiempo. Un día teníamos la sede de la Avenida Bolívar, la sede norte, y terminaba yo la actividad de la sede norte el domingo a la hora que terminábamos. Y al salir una familia me abordó, muy queridos. Me dijo: pastor, necesitamos que apartes un tiempo hoy, si quieres. Por favor, necesitamos conversar contigo. Ve a almorzar con nosotros y va a ser rápido. Simplemente queremos decirte algunas cosas. Yo me fui a almorzar con ellos. La primera cosa que me dijeron: nos vamos del país. Cerramos la empresa, parte de la familia ya se fue, así que nos vamos nosotros también. Era una reunión para despedirse. Pero luego me dijeron: pero te queremos decir otra cosa. Tú no puedes andar más a pie. Así que hemos decidido dejarte nuestro carro. Págalo como puedas, en las cuotas que puedas. Vamos a hablar de un financiamiento sin inicial. Le pusimos 4 cauchos, arreglamos el aire acondicionado y algunas rayitas que tiene. Puedes llevarla al seguro. Todavía el seguro cubre eso y reparas el carro. En otras palabras, tienes carro. Y yo esa semana tenía carro. Y en un momento agarré mi carro y dije: voy a visitar a alguien. A mí me encanta presumir al Señor. Sí. Y entonces dije: voy a visitar a alguien. Voy a visitar a mi familia, y estacioné el carro enfrente y salió mi sobrino. Él es muy venezolano, muy zumbado. Chao, ¿y ese carro?
Y yo le dije, chamo, ¿un milagro? Yo creo en un Dios de milagro. Mira, una fe activa. Es así. Y Dios quiere convertir la necesidad que tienes hoy, que no sé cuál es, no sé a qué rollo te estás enfrentando, no sé qué problema está desafiando tu fe, no sé cuáles son los retos que están desafiándote, no sé cuál es el milagro que tú necesitas. Sea cual sea, Dios quiere convertirlo en un testimonio de su gloria. Dios quiere mostrarte lo que Él es capaz de hacer por ti, pero necesita que tu fe sea activa. Y necesita el Señor que confíes en Él, porque se va a lucir el Señor en tu necesidad a lo grande. Amén, a lo grande. Oye, así que si tú te preguntas, ¿qué tengo que hacer para tener una fe activa? Entonces llévate la receta que te he compartido el día de hoy. Llévate los principios que te he enseñado. Aprovecha el momento, enfrenta los obstáculos, declara lo que quieres y recibe y sigue avanzando, siguiendo al Señor, testificando lo grande y lo maravilloso que Él ha sido contigo y con tu familia. Amén. Dios te bendiga. Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que te llama a tener una fe activa. ¿Quieres estar en pie allí donde estás? Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.